al maestro Felipe Herrera, perdón, delegado de Prodecon en el Estado de México. Ya como en otras ocasiones hemos comentado, pues bueno, una persona que ha estado ya muy cercana a nuestro centro. Ya es la tercera plática que tenemos con Prodecon. Y pues bueno, hablar un poco de la trayectoria del maestro Felipe. Él es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, además de especialización en materia procesal fiscal. En cuanto a su trayectoria profesional, pues bueno, ya desde hace varios años ha colaborado con la Prodecon, siendo delegado estatal en varios, valga la redundancia, varios estados de la República. Pues bueno, una persona que realmente conoce a fondo estos temas. Y pues bien, Felipe, muchísimas gracias nuevamente por esta participación. Un gusto recibirlos nuevamente eh, aquí en Coparmex, Estado de México Oriente. Y pues bueno, también reiterar el agradecimiento a todos los que nos acompañan. Esperemos que sea de gran utilidad esto que nos va a comentar Felipe. Recordar que las preguntas las podemos hacer ya sea vía el chat. También algo que hemos aprendido con Felipe es que le gusta mucho la interacción. Entonces, pues siéntanse libres de si hay algún comentario, pregunta, podemos abrir el micrófono, ¿no? Y creo que escucharlos también nos enriquece muchísimo. Y pues sin más, Felipe, pues te dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien nos señala Aníbal. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho la interacción. Entonces, en cualquier momento que quieran, pueden activar su micrófono y solventamos la duda. Y bueno, agradeciendo también de antemano la invitación para la Procuraduría. Estos espacios son importantes, pues nos permiten dar a conocer nuestros servicios, cómo estamos apoyando al contribuyente y por tal motivo eso para nosotros es sumamente importante. Un tema que nos toca el día de hoy que es algo conclusivo, muy importante, como es un medio alternativo de solución de controversias, donde, bueno, pues ustedes como contribuyentes tienen este mecanismo para que se respeten sus derechos como pagadores de impuestos. Entonces, aquí, bueno, pues todos sabemos que es una obligación y es un deber de las autoridades el realizar auditorías, ¿no? La autoridad nos va a fiscalizar, nos va a auditar, ya seamos personas físicas, personas morales, pequeños o grandes contribuyentes, la autoridad tiene esa facultad y ese deber y esa obligación de revisar el debido cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a través de auditorías, de revisiones, ¿no? Lo va a hacer a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica actualmente. Pero, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de esta auditoría? Seguramente va a ser negativo para el contribuyente. Eso es el 99.9% de las veces la autoridad no coincide con la forma en que estamos llevando esta contabilidad. ¿Qué es el acuerdo conclusivo? Ese medio alternativo de solución de controversias, es el espacio de tiempo que ustedes tienen para decirle a la autoridad, oye, autoridad, no estoy de acuerdo en la forma en que me estás revisando, no estoy de acuerdo en el resultado de la auditoría, es incorrecta la apreciación que tienes respecto a la forma en que yo estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales y bueno, literalmente, ahorita lo vamos a ver en la presentación, es un espacio de tiempo que tienen ustedes incluso de sentarse a la mesa con la autoridad para exponer esta situación, ¿no? Entonces, este es el medio alternativo de solución. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, se está viendo bien. Gracias. Perfecto.
Acuerdo conclusivo es el medio alternativo de solución de controversias, como les decía, es un mecanismo importante para ustedes. Generalidades del acuerdo conclusivo. ¿Qué es un acuerdo conclusivo? Es el primer medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal que tiene como finalidad lograr un consenso entre el contribuyente y la autoridad respecto a las diferencias observadas en una auditoría, que pueden entrañar este incumplimiento a las disposiciones fiscales ante la presencia de un tercero especializado en materia fiscal e independiente a la controversia, es decir, PRODECON. ¿Cuáles son los principios que van a regir este acuerdo conclusivo? Es un principio de flexibilidad, de celeridad y de inmediatez y carece de formalismos. Es un procedimiento en el que implica necesariamente la buena fe de las partes, porque no podríamos llegar a consensos, a puntos de acuerdo con la autoridad, ni con el contribuyente mismo, ¿no? Buscan preservar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, esencialmente en lo que hace a los derechos de los contribuyentes. Esto es muy importante. No quiere decir que con este medio alternativo de solución de controversias vamos a llegar a puntos de acuerdo para el no cumplimiento de una obligación o el no cumplimiento a una disposición legal. Todo es en base y que se rige a través, lógicamente, pues, de los medios correspondientes. ¿Cuál es el papel que juega PRODECON como organismo público con autonomía técnica, funcional y de gestión? Promoverá, transparentará y facilitará la solución anticipada y consensuada de los diferendos y de las desavenencias que durante el ejercicio de las facultades de comprobación pudieran surgir entre el contribuyente y la autoridad. ¿Qué necesitamos para tramitar este medio alternativo de solución de controversias? Lógicamente que es la solicitud para la adopción de este acuerdo conclusivo. Necesitamos una calificación de hechos, si no, no podemos, es decir, un resultado de la auditoría. En términos de lo dispuesto por el artículo 69C, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente no tiene que esperar hasta la emisión de una última acta parcial o una acta final o un oficio de observaciones o una resolución provisional para solicitar este medio alternativo de solución de controversias o este acuerdo conclusivo. Basta que exista una calificación de hechos dentro de la auditoría para que puedan venir. Sí, lógicamente, el resultado de la auditoría lo vemos en la UAP, en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones y en la resolución provisional. Pero también se da el caso de que podemos tener una multa de 90,000 pesos, un poquito más, al entonces candidato. Perdón, basta con que exista esta calificación de hechos para que nosotros podamos acudir a la solicitud de acuerdo conclusivo. Por tanto, el contribuyente puede autocalificarse con la sola emisión de un acta parcial, solicitud de documentación o el informe a que se refiere el 42 antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior resulta una ventaja para la autoridad revisora y el contribuyente auditado, puesto pues pueden resolver sus diferencias a través de este medio alternativo de solución de controversias sin necesidad de tener que esperar hasta las etapas finales de la auditoría, es decir, que concluya todo el procedimiento de auditoría o de revisión fiscal, lo cual simplifica los trámites y ahorra los recursos para ambas partes. Ausencia de preclusión. Es importante resaltar que el Código Fiscal de la Federación no establece la figura de preclusión. De ahí que el contribuyente puede presentar solicitud de acuerdo conclusivo en 2 o más ocasiones sobre los mismos hechos u omisiones. En estos casos, PRODECON cuidará que no se presenten solicitudes con el único propósito de suspender indefinidamente el ejercicio de facultades de comprobación. Bueno, aquí es importante señalar que
si bien es cierto, lo vamos a ver un poquito más adelante las láminas, uno de los beneficios del acuerdo conclusivo es la condonación al 100% de las multas en la primera suscripción, lo que no quiere decir que el contribuyente no pueda venir en más de una ocasión. Pero también nosotros tenemos que cuidar que efectivamente, como lo señala la lámina, que efectivamente el contribuyente no presente solicitudes única y exclusivamente con la finalidad de suspender los términos de la auditoría. Entonces, aquí cuidamos para admitir ese procedimiento siempre y cuando exista una propuesta, exista ese espíritu del contribuyente o esa, pues sí, el espíritu del contribuyente para regularizar su situación, la intención del contribuyente para regularizar su situación ante la autoridad. El principio de flexibilidad de propuesta del contribuyente, la propuesta en un acuerdo conclusivo de las partes no es estática ni inflexible. Por el contrario, se va adaptando a los consensos que se van generando durante el PAC, es decir, durante el procedimiento administrativo, durante el procedimiento de acuerdo conclusivo. Así, es común que las posturas radicalizadas se avancen en la generación de consensos que permitan terminar de manera consensuada y anticipada la auditoría. Cada controversia es diferente, por tanto, cada procedimiento de acuerdo conclusivo se tramita dependiendo las controversias. Y aquí, bueno, aquí es importante señalar que una de las finalidades del acuerdo conclusivo o de las herramientas muy importantes en este procedimiento son las mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo es literal, te sientas a la mesa con la autoridad, el contribuyente y la autoridad, y lógicamente como intermediario PRODECON, donde, bueno, pues el contribuyente expondrá su punto de vista respecto a la calificación o el resultado de la auditoría y le dirá a la autoridad que no está de acuerdo. La autoridad explicará los motivos y fundamentos de por qué actúa de esa manera. Y aquí es ese principio de flexibilidad y de propuesta del contribuyente, que no puede ser estático. Es decir, el contribuyente con su solicitud de acuerdo conclusivo pues tiene una postura, y esta postura puede ser modificada a través del resultado del acuerdo de las mesas de trabajo que tiene con la autoridad. Es decir, la autoridad una vez, o el contribuyente una vez que escucha a la autoridad, pues cambia de postura, es decir, pues sí, efectivamente lo que planteó en el acuerdo conclusivo no era correcto, y viceversa. Es decir, derivado de la mesa de trabajo, el contribuyente pues clarifica esta situación ante la autoridad y la autoridad puede cambiar la postura, ¿no? Documentación e información exhibida en el acuerdo conclusivo. La documentación contable es indispensable para los auditores. Solo a través de su análisis se puede conocer si el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, su presentación en tiempo y en forma no es cosa fácil. En muchas ocasiones la información se requiere hasta el final de la auditoría, lo que genera que se presente incompleta, mala integrada o que simplemente no se presente. Esto es algo que hemos visto dentro de la experiencia que nosotros tenemos, que cuando estamos siendo sujetos de esta auditoría, bueno, pues efectivamente a lo mejor al contribuyente no le da tiempo de aportar la documentación y bueno, lógicamente que a través de este medio alternativo de solución de controversias, el contribuyente puede aportar documentación. Es importante señalar que también esta aportación de documentación no puede ser cada vez que al contribuyente pueda, ¿no? Es decir, en cuanto a la solicitud de acuerdo conclusivo, en su primera aportación, ahí debe ser contundente el contribuyente. Lo que recomendamos es eso, que en la solicitud ya se aporte toda la documentación para que la autoridad nos valore esta documentación, ¿no? En el PAC se permite a los contribuyentes auditados adjuntar a su solicitud de acuerdo conclusivo lo que les comentaba, la solicitud que consideren necesaria para clarificar su situación fiscal. Esto ha contribuido en gran medida a los muchos casos que se pueden resolver en este medio alternativo de solución de controversias sin la necesidad de acudir a los tribunales. Es importante señalar que no basta con el argumento que se pueda expresar en esta solicitud de acuerdo conclusivo, sino que este argumento debe estar relacionado, debe estar adminiculado
pues con la documentación correcta, con la documentación que nosotros como contribuyentes le demos una claridad a la autoridad de que efectivamente nuestro dicho, nuestro argumento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresar en esta solicitud es correcta. ¿Y cómo lo tenemos que acreditar? Con la documentación contable que acredite que efectivamente nuestro registro, nuestra contabilidad es correcta. La información se puede presentar desde la solicitud de acuerdo conclusivo y durante este procedimiento de acuerdo conclusivo. Sin embargo, el contribuyente debe de relacionar, lo que les comentaba hace un momento, debe de relacionar los documentos con los hechos que pretendan aclarar, debiendo efectuar PRODECON una ponderación entre la idoneidad, de las pruebas y la posibilidad real de que las partes arriben a un consenso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Perfecto, vamos a continuar. La acumulación de expedientes. También esto es dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo se puede dar la acumulación de estos expedientes. También es importante señalar que podemos estar siendo sujetos de auditorías por diversos ejercicios. Es decir, nos iniciaron por 2017 y 2018, inician después. Bueno, pues y está en el trámite el acuerdo conclusivo, es importante señalar que sí se puede dar esta acumulación de expedientes. ¿Para qué? Para que en los dos ejercicios que estamos siendo sujetos de auditorías se vea en una sola solicitud y que vea que, bueno, que seamos sujetos de la condonación al 100% de las multas en los dos ejercicios, ¿no? Existen diversos casos en los cuales la regularización de los contribuyentes no implica la necesidad de abstenerse en dos o más auditorías efectuadas a un mismo contribuyente, o bien en dos o más empresas que formen parte de un grupo de sociedades. Eso también es importante señalarlo. Esto ha originado que las partes convengan que el análisis sobre los hechos u omisiones en materia de los procedimientos de acuerdo conclusivo se dé en un mismo procedimiento, con la finalidad es que se vea en un solo procedimiento y que sean sujetos o beneficios de la condonación al 100% de las multas. Con ello, se evita la tramitación por cuerdas separados de diversos expedientes y se facilita la generación de consensos. Sin embargo, porque muchas veces las mismas observaciones se replican en los mismos ejercicios por la forma en que el contribuyente lleva su contabilidad. Sin embargo, es necesario que la solicitud de partes, de las partes, pues no se encuentra prevista en manera expresa la facultad de PRODECON para poder acumular de oficio la tramitación y la resolución de dos o más expedientes. Es decir, debe ser solicitud de parte. Ustedes lo tienen que solicitar. Sobre la acumulación PRODECON ha emitido varios criterios. Uno de ellos es acuerdo conclusivo. Es posible la acumulación de dos o más procedimientos y por tanto la suscripción de un solo acuerdo siempre que haya identidad de partes, es decir, que sea el mismo contribuyente y que sea la misma autoridad y una de ellas lo solicite. También lo puede solicitar la autoridad o el mismo contribuyente, siendo aceptado por la otra. También esto es importante. Nosotros corremos traslado para que lo acepte la contraparte, ya sea la autoridad o el mismo contribuyente. En cuanto a la suspensión de las auditorías, con la misma solicitud, lo vamos a ver, la solicitud prevista en el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación opera por ministerio de ley, a diferencia de las medidas cautelares previstas en los procedimientos jurisdiccionales. Y para esto está el acuerdo normativo. Acuerdo conclusivo, la suspensión de plazos prevista en el 69F del Código Fiscal de la Federación opera por ministerio de ley, es decir, con la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo, ustedes suspenden los plazos para que la autoridad concluya la auditoría. Recordar que la autoridad, al iniciar la auditoría, tiene un determinado tiempo para concluir. Si no la concluye en ese tiempo, precluye sus facultades, ya no podrá emitir ninguna actuación dentro de o que se origine de esa auditoría. Entonces, con la solicitud, ustedes suspenden los plazos y es decir, al suspender los plazos, bueno, pues ya tanto la autoridad como ustedes tienen ese espacio sin presión de tiempo
para que puedan solucionar su problema, para que lleguen a los consensos correctos. Prodecon ha sostenido a través de una interpretación progresiva que la suspensión abarca cualquier actuación, requerimiento, acta de diligencia o compulsa dentro de los procedimientos de fiscalización. Sobre este punto, Prodecon emitió otro acuerdo a un criterio que dice: acuerdo conclusivo, la suspensión de plazos prevista en el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación implica la suspensión de cualquier actuación dentro de la fase oficiosa del procedimiento de comprobación y determinación de contribuciones. Es decir, la autoridad no puede actuar en su auditoría. Asimismo, Prodecon considera que la suspensión del artículo 69F también suspende los plazos de los 20 días que tiene el contribuyente para desahogar el oficio de observaciones. Es decir, también va a suspender ese derecho que ustedes tienen después del oficio de observaciones de pronunciarse al respecto. Sin embargo, la suspensión de mérito no alcanza la suspensión en los plazos con que cuenta la autoridad para cumplir las resoluciones recaídas a un recurso o a una sentencia. Esto es importante. Muchas de las ocasiones, el crédito fiscal, pues no venimos al acuerdo conclusivo, nos determinan un crédito, una resolución, lo llevamos a los medios de defensa y el tribunal declara la nulidad para el efecto de que se emita una nueva. Entonces, en ese procedimiento que tiene la autoridad para cumplir la sentencia, que son 4 meses, ustedes, como no hay un crédito, como ya la sentencia lo dejó sin efectos, ustedes sí pueden venir al acuerdo conclusivo para regularizar su situación y obtener la condonación del 100% de las multas, pero este procedimiento de acuerdo conclusivo, una vez que existe la sentencia, tiene que ser resuelto en los 4 meses. Ahí sí, la suspensión no abarca ese plazo. Si no se llega al consenso dentro de los 4 meses que tiene la autoridad para cumplir la sentencia, pues tendrá que emitir el crédito fiscal, no obstante que estemos en el acuerdo conclusivo. No sé si tengan aquí alguna duda, algún comentario al respecto. No, gracias. Perfecto. Vamos en cuanto a la contestación, la fundamentación y motivación en todos los casos. Esto es importante que ustedes cuando estén en este procedimiento sepan que la autoridad revisora tiene la obligación de analizar y valorar la documentación exhibida por el contribuyente durante este procedimiento de acuerdo conclusivo. Es decir, la autoridad no puede venir a contestar nuestro acuerdo conclusivo de manera muy lisa y llana, en el sentido de no valorar la documentación que nosotros aportamos, porque bueno, pues nosotros le estamos dando los elementos con los que la vamos a convencer. Y entonces ella tiene que realizar ese análisis y esa valoración a la documentación y dónde se va a reflejar esa valoración y análisis en su contestación a nuestra solicitud. Consecuencias para la autoridad revisora de no emitir contestación en tiempo y de una manera completa y oportuna sobre los hechos u omisiones en materia de acuerdo conclusivo. Se le puede multar, se puede hacer un pronunciamiento de violación grave y evidente de derechos, ¿sí? Y también que no se concluye el procedimiento de acuerdo conclusivo y que la autoridad no pueda válidamente concluir la auditoría o emitir una resolución determinante. También es importante señalar que también existe ese principio de flexibilidad en la contestación de esta demanda, de este acuerdo conclusivo. Es decir, la autoridad revisora puede, en cualquier momento del procedimiento de acuerdo conclusivo, formular una propuesta para la suscripción. Es decir, ella también puede, pues, hacer esta propuesta. Sin embargo, debe señalar en todos los casos los elementos novedosos que tomó en consideración para cambiar su postura en cuanto a la calificación de hecho materia del procedimiento de acuerdo conclusivo. Es decir, para nosotros no es correcto que la autoridad en el proceso de fiscalización nos diga, no, nada procede, tu contabilidad es incorrecta, te vamos a determinar un crédito fiscal, nos debes pagar tanto impuesto. Y al momento que nos contesta, nos dice, no, estoy de acuerdo con el contribuyente.
No es suficiente que nos diga, estoy de acuerdo, nos tiene que fundar y nos tiene que motivar por qué razón está de acuerdo. Es decir, dónde se equivocó, por qué está cambiando su postura, ya sea de manera negativa o ya sea de manera positiva hacia el contribuyente. Con esto, pues se evita esta cuestión de, pues, no sé, irregularidades de la actuación de la autoridad. Posibilidad de realizar diligencias dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. La postura de PRODECON ha emitido a través de los criterios en que los acuerdos conclusivos, la suspensión de los plazos prevista en el 69F del Código Fiscal de la Federación implica la suspensión de cualquier actuación dentro de la fase oficiosa del procedimiento. Sí, lo veíamos hace un momento, pero también existe esa posibilidad, no obstante que están suspendidas los plazos del acuerdo conclusivo, existen numerosos casos en los cuales las partes acordaron dentro de este procedimiento la realización de compulsas. No obstante que no puede actuar la autoridad en este procedimiento, se llega al acuerdo de que sí, realiza una compulsa para que te clarifique esa autoridad. Hace algunos requerimientos a otras autoridades, pues también lo puedes hacer. Ok, estamos en consenso. Consulta a una área normativa autoridad para que esta misma autoridad clarifique su situación. Puedes aclarar la situación del contribuyente. Entonces, sí, no obstante que están suspendidos, a través de estos consensos, la actuación de la autoridad puede efectuarse para beneficio del contribuyente. Prórrogas, es decir, aquí también la postura de PRODECON en las solicitudes de prórrogas, tanto para la autoridad como para el contribuyente. Obligación de las partes de fundar y motivar esta prórroga, es decir, no se vale que en el último momento la autoridad diga, oye, pues dame una prórroga de 20 días más para que yo te conteste. No, o sea, dime por qué no me has contestado la solicitud de acuerdo conclusivo del contribuyente y funda y motiva el avance que tienes del análisis de la documentación, ¿no? No se vale que al último momento vengas y que me digas, oye, dame 20 porque no me dio tiempo. Bueno, pues dame el avance que tienes del análisis de la documentación proporcionada por el contribuyente o viceversa. También el contribuyente, cuando su postura es regularizarse, bueno, pues dime el avance que tienes para regularizarte, ¿no? Y nosotros podamos dar esa prórroga. Ponderación de PRODECON entre la celeridad e inmediatez. Recordemos que este procedimiento se rige por estos principios de celeridad e inmediatez, la posibilidad real de lograr ese consenso entre las partes y también la obligación de la autoridad de informar en cada solicitud de prórroga, lo que les señalaba hace un momento, el avance respecto a la valoración de los argumentos y las pruebas respectivas. Derecho de los contribuyentes a regularizar su situación. El PAC como instrumento para la regularización de la solicitud fiscal del contribuyente auditado. Esto está previsto en el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En caso de no aceptar los términos propuestos por el contribuyente para suscribir el acuerdo conclusivo, la autoridad deberá informar el importe de las contribuciones omitidas, así como el importe de las multas que serán condonadas en los términos del 69F. En caso contrario, PRODECON no concluirá el procedimiento de acuerdo conclusivo y la autoridad no podrá válidamente concluir este procedimiento. Es decir, también el contribuyente, este mecanismo, bueno, pues después de las mesas de trabajo, de la aportación, de la valoración de la documentación, no logra desvirtuar o convencer a la autoridad. Bueno, pues, y también hay que ser honestos, el contribuyente, una vez que también tenemos este análisis, y también el análisis que puedan tener con sus asesores fiscales, pues efectivamente vean que la autoridad tiene razón, está correcto. Entonces, aquí en este procedimiento de acuerdo conclusivo le pueden decir a la autoridad, está bien, voy con tu propuesta, es decir, te pagaré los impuestos correspondientes a esa observación, pero como estamos en el acuerdo conclusivo, tengo la condonación al 100% de las multas y se regularizan, es decir, regularizan su situación en esta solicitud, pagan los impuestos y tienen la condonación al 100% de las multas. Las mesas de trabajo, lo que les decía, es el análisis de los razones, motivos o circunstancias concretas que impiden la suscripción del acuerdo conclusivo, así como los documentos, diligencias, procedimientos, beneficios económicos o cualquier otro elemento
procedimiento o mecanismo de pago que permitan alcanzar el acuerdo conclusivo. ¿Cuáles son las formalidades de una mesa de trabajo? Convocatoria por parte de PRODECON de oficio o a petición de parte. Es decir, puede ser esta mesa de trabajo detonada por solicitud de una de las partes, tanto la autoridad como el contribuyente, o nosotros mismos la podemos detonar al ver el análisis de esta solicitud y que, bueno, pues que no vemos avance, podemos detonarla. ¿Quién asiste a estas mesas de trabajo? Asiste el titular de la auditoría de la autoridad revisora, es decir, viene el administrador, no viene con sus auditores, pero viene el titular de auditoría, eso es muy importante, así como el contribuyente o el representante legal y un directivo de PRODECON, en este caso su servidor es el que está participando en estas mesas de trabajo. Entonces, para llegar a consensos, se elabora una minuta en la que se asientan los acuerdos adoptados, ¿no? Para que no exista una controversia. Los acuerdos alcanzados son vinculantes para las partes, es decir, una vez tomados los acuerdos, no hay forma de decir, ay, no, ¿sabes qué? Ya lo consulté con mi oficina central y no es procedente, no. Se firma, por eso se firma esta minuta de trabajo, donde pues se llegan a los acuerdos correspondientes, ¿sale? En todo caso, PRODECON debe ponderar la idoneidad y eficacia de la mesa de trabajo. Esto es muy importante. A veces muchos de los contribuyentes o de los asesores fiscales pues promueven estos acuerdos conclusivos y nos solicitan mesas de trabajo. Pero si esta mesa de trabajo no está sustentada, no está relacionada con alguna documentación que nos acredite que efectivamente quieren llegar a un consenso o que efectivamente la valoración no es correcta, pues no detonamos la mesa de trabajo, no le damos trámite a esta mesa de trabajo. Entonces, aquí, en cuanto a su solicitud, debe ser contundente y debe ser muy bien sustentada, ¿no? Para que nosotros podamos detonar esta mesa de trabajo. Obligatoriedad de las mesas de trabajo. Una vez convocado, es decir, una vez notificada esta convocatoria por parte de PRODECON, la autoridad debe asistir a la misma. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los cuales estima que su negativa para suscribir el acuerdo es definitiva, a efecto de que PRODECON acuerde lo conducente. Alcances a la suscripción por las partes ante la presencia de PRODECON. El acuerdo conclusivo, totales o parciales, es decir, podemos, si dentro de la auditoría existen 4 calificaciones de hechos, 4 resultados negativos que ustedes van a tener como acuerdo conclusivo, pues dentro del acuerdo podemos llegar a consensos de 2, y 2, efectivamente, la autoridad, pues no da su mano a torcer, perdón la expresión, ni el contribuyente dice, no, pues yo tengo toda la documentación y me voy a ir al juicio. Perfecto. Como llegamos a consensos de 2 de las 4 calificaciones, pues firmamos el acuerdo conclusivo respecto a esas 2 partidas o esos 2 resultados que logramos convencer a la autoridad y que llegamos a un consenso de que se quitaran, y respecto a los 2 que no se logró, pues autoridad, liquídame sobre esos 2 y yo me voy a ir al medio de defensa. Y es válido. Firmamos un acuerdo parcial. Podemos firmar también un acuerdo total. Y bueno, pues ahí donde regularizamos los 4, convencimos a la autoridad, o incluso esos 4 no lo convencimos, pero el contribuyente dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, estoy de acuerdo contigo, autoridad, es un total, ¿sale? Cuando la aclaración por algunas partidas y por las demás se regulariza con el beneficio de la condonación de las multas. Cuando aceptan los hechos o omisiones consignados en las auditorías y se regularizan por todas las partidas observadas con el beneficio de esta condonación. Siempre que exista esa regularización o tendremos la condonación al 100% de las multas. Cuando en el acuerdo conclusivo es total, la autoridad termina su auditoría a través de un oficio de conclusión en el que reconoce la regularización del contribuyente. Cuando es parcial, el procedimiento de acuerdo conclusivo se precisa a las partidas que hayan quedado aclaradas, lo que les señalaba hace un momento.
Si son 4 y solo llegamos a consenso de 2, bueno, así lo vamos a hacer ver en nuestro acuerdo conclusivo. En este caso, se dejan a salvo las facultades de la autoridad para emitir la liquidación correspondiente, así como el derecho del contribuyente para hacer valer los medios de defensa en contra de ese crédito fiscal determinado sobre las partidas de las cuales no alcanzamos un consenso correspondiente. ¿Cuáles son los efectos de este acuerdo conclusivo? PRODECON elabora el proyecto de acuerdo conclusivo con base en los consensos a los que llegaron las partes. Es decir, existe ese documento que le va a dar certeza al contribuyente y a la autoridad donde está firmado esa regularización. PRODECON vigilará que los términos del acuerdo conclusivo sean acordes a los dispuestos en las disposiciones legales aplicables, en particular a los derechos del contribuyente. El acuerdo conclusivo vincula a las partes a su cumplimiento. Una vez suscrito, es incontrovertible. Los hechos u omisiones sobre los cuales versa son inimpugnables. Una vez firmado el acuerdo conclusivo, ya no hay que, no, sí te voy a liquidar, porque... Extinción de las obligaciones fiscales a través de la suscripción de un acuerdo conclusivo. En ocasiones, los hechos u omisiones consignados en las auditorías cuestionan la existencia de las pérdidas o saldos a favor del contribuyente. Es posible que en las solicitudes de acuerdo conclusivo el contribuyente regularice su situación mediante la disminución de pérdidas o de saldos a favor en la parte que no haya podido aclarar dentro del acuerdo conclusivo. Es decir, aquí juega un papel importante sus asesores fiscales, donde pueden regularizar su situación precisamente con estas pérdidas o la disminución de pérdidas de años anteriores o saldos a favor que tengan y así regularizan su situación. En estos casos, la disminución correspondiente se hace constar en el acuerdo, es decir, todo como se regulariza va a quedar sustentado y aclarado y precisado en este acuerdo conclusivo. Asimismo, las partes pueden convenir que el contribuyente se regularice a través de la aplicación de algunos beneficios económicos. Eso también es importante señalarlo, previstos en las leyes, como pueden ser los recargos por prórroga o el pago en parcialidades. Es decir, muchas de estas ocasiones el contribuyente puede, al estar consciente de que efectivamente debe el impuesto, ¿sabes qué, autoridad? Este impuesto sí lo puedo pagar en parcialidades, te lo pago en parcialidades. Efectivamente, ahí en el acuerdo conclusivo lo pueden pagar a través de parcialidades. Tenemos que hacer todo un procedimiento de autorización ante la autoridad. Y sí, tenemos esa posibilidad de regularizar nuestra situación en el acuerdo conclusivo por estos medios. Es una reducción de recargos. Sí, perfecto, vamos a hacerlo a través de este procedimiento de acuerdo conclusivo. El derecho del contribuyente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No. Perfecto. Cierre del expediente sin suscripción del acuerdo conclusivo. Acontece cuando no existe consenso alguno entre las partes sobre la calificación de los hechos u omisiones consignados en las auditorías. Es decir, cada una de las partes tiene su postura, tiene su criterio, tiene su, bueno, pues su forma de ver las cosas. Y bueno, pues no obstante la aportación de la documentación por parte del contribuyente, no obstante la valoración por parte de la autoridad, no se llega al consenso. Es decir, la autoridad reitera ese resultado de su auditoría y el contribuyente dice, pues, ¿sabes qué? Yo tengo todo el documento, no te logré convencer, no queda más que emitir el cierre del expediente. Tiene como consecuencia que se levante la suspensión de los plazos, se emite el acuerdo de cierre correspondiente y se levantan la suspensión.
En ningún caso la autoridad puede fundar su resolución determinante en las ofertas, propuestas o documentos exhibidos por el contribuyente. Es decir, todo lo que pasó en el acuerdo conclusivo se queda en el acuerdo conclusivo y la autoridad ni el contribuyente pueden ocuparlo para tanto el contribuyente de defensa en el medio correspondiente, ni la autoridad al emitir el crédito determinante. Por su parte, el contribuyente tampoco puede acudir en los medios de defensa los reconocimientos que la autoridad pudo haber efectuado en esta situación fiscal. En el acuerdo conclusivo, PRODECON actúa como intermediario entre las partes, por lo cual, por regla general, no se pronuncia sobre los razonamientos o motivos que tiene la autoridad revisora para no suscribir. Es decir, nosotros no hacemos una interpretación de si es legal, no es legal, o sea, los fundamentos que ocupe la autoridad, pero sí vamos a hacer un pronunciamiento de violación grave y evidente, lo vamos a ver un poquito más, aquí viene el siguiente, cuando exista una violación por parte de la autoridad. Es decir, no nos podemos meter al criterio de la autoridad, será su criterio y será materia de los medios de defensa para hacerlo ver. Sin embargo, cuando advierte que la negativa de la autoridad revisora para suscribir el acuerdo conclusivo incide en una violación grave y evidente a los derechos del contribuyente, así lo hará constar en el acuerdo de cierre correspondiente. Las gestiones, entrega de documentos y en general cualquier clase de comunicación entre las partes sin la presencia de PRODECON genera la conclusión del acuerdo conclusivo. Es decir, ustedes al acogerse a este beneficio o a esta solicitud debe ser a través de PRODECON toda interacción que tenga con la autoridad. Si el contribuyente de mutuo propio se acerca con la autoridad, llegan algunos consensos y PRODECON se da cuenta, bueno, pues será un motivo de conclusión de esta solicitud. Beneficios que obtiene el contribuyente que suscribe un acuerdo conclusivo. Aclara en breve término la situación contable de común acuerdo con la autoridad, se llega a los consensos y listo, regularizan su situación. Condonación de multas formales y de fondo al 100%, listo. Se evitan juicios largos y costosos, lógicamente, porque si al llegar al consenso ya no hay un crédito fiscal, ya no hay un medio de defensa que presentar y, bueno, pues nos ahorramos todo ese tiempo. Seguridad jurídica sobre los convenido con la autoridad es inimpugnabilidad del acuerdo conclusivo. Y, bueno, pues hasta aquí ya los de estos son otras cuestiones que no nos ayudan, pero este es el medio alternativo de solución de controversias que tienen ustedes. Aquí es importante señalar que si están siendo sujetos de auditoría, recordarles los tiempos en los que pueden venir con nosotros. Pueden venir hasta antes de que se determine un crédito fiscal, ¿sí? Y una vez que tienen la calificación de hechos, es decir, el resultado de su auditoría hasta que se emita un crédito fiscal. Si se emite el crédito fiscal, se los notifican, ya no podrán venir con nosotros para pues acogerse a este beneficio del acuerdo conclusivo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por mi parte sería prácticamente todas las diapositivas al respecto. Y yo una duda. Sí, Porfirio, muchas gracias. Gracias, buenos días. Excelente tema. Normalmente en el transcurso de una visita domiciliaria por parte de la autoridad, va solicitando información. Mi pregunta es, cuando yo le voy entregando información conforme la va requiriendo y va realizando las actas parciales, ¿tiene que anotar toda la información que yo le proporciono y que le entrego? Porque justo creo que se comentaba por ahí un punto donde hay cierto tipo de prácticas que en el actuar de la autoridad sí se le va entregando la información, pero muchas veces pues la acepta y hay un término que a mí todavía no me queda muy claro, que comentan eso de manera económica, es decir,
pues así como que entre cuates, ¿no? Entre camaradas. Pero a final de cuentas va jugando con los plazos y justo lo que se acaba de comentar, se cierra la auditoría de manera definitiva y nunca quedó asentado en esas actas parciales la entrega de información y esa aclaración que se fue dando durante el transcurso o la gestión de la atención a la auditoría. Y a final de cuentas, pues, conocen muy bien sus estrategias y a final de cuentas, pues terminan cerrando la auditoría y esa información que fuimos aclarando de manera económica y como de cuates, si no quedó asentada, se revierte y pues ya se acabó el plazo y pues ahora sí que como las posadas, ¿no? Y el tiempo terminó y pues ya pues ahora sí, nos queda más que irnos a la parte de la defensa, pero justo entonces entiendo que este tipo de situaciones también en su momento pueden ser apoyadas oportunamente por ustedes, por la PRODECON, ¿no? Y esto tiene que ser también de manera consciente del contribuyente, en donde se están afectando esa parte de derechos que son importantes reconocerlos, ¿no? Claro. De reconocerlos y de actuar, pues ahora sí que de manera oportuna. Sí, muchas gracias, Porfirio. Bien lo señalas, efectivamente. Pero aquí también recordarles que dentro del procedimiento de queja, que es un procedimiento diverso al acuerdo conclusivo, que es un procedimiento que nos caracteriza como ombudsman fiscal, nosotros nos podemos constituir como observadores dentro de este procedimiento de queja. ¿Qué quiero decir? Que si la autoridad tú le vas a entregar una documentación y quieres que efectivamente quede una constancia de que se está dando esa documentación, pues tiene que quedar asentado, ¿no? La autoridad te debe dar un acuse de recibo respecto a esa aportación de documentación. ¿No te la quiere dar? Bueno, ¿sabes qué, PRODECON? Voy a entregar documentación, quiero que vengas de observador para que veas que efectivamente le estoy dando esa documentación, que quede constancia. PRODECON levantará una minuta donde efectivamente se entrega la documentación. ¿Por qué? Porque efectivamente bien lo señalas, Porfirio, dentro de ese procedimiento de auditoría, la autoridad puede o no valorar la documentación. Si no existe rastro de que efectivamente, o evidencia de que efectivamente esa documentación obraba en sus archivos porque fue proporcionada por el contribuyente, pues la autoridad no la va a valorar. Y entonces tú como contribuyente, ¿cómo podrás exigirle la valoración de esa documentación? Yo te la entregué, ¿dónde está la constancia? ¿Dónde está la evidencia de que me la entregaste? No me la entregaste. Y es entrar en esa discusión, ¿no? Al existir ese documento, bueno, pues ya te estás preparando también para el medio de defensa para decirle al juez, yo le aporté esa documentación y no la valoró. O incluso a mismo PRODECON, oye PRODECON, mira, yo le entregué, incluso te consta a ti PRODECON porque fuiste de observador y no hay una valoración. Vengo y presento mi queja para que nosotros requiramos a través del servicio de queja esa fundamentación y esa motivación a esa valoración. Y también en el acuerdo conclusivo decirle a la autoridad, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no le valoraste la documentación? Te la exhibió. Incluso te la está reiterando aquí en el acuerdo conclusivo, valórasela. ¿Vale? Sí, efectivamente, bien lo señalas, Porfirio, dentro del procedimiento de auditoría a veces es complicado para la autoridad, se le consumen sus tiempos y no nos lo valora. Pero con la suspensión de los plazos para la auditoría, con la solicitud de acuerdo conclusivo, tenemos un espacio de tiempo para la autoridad que lo haga de manera más, sin presión, esa valoración, y bueno, pues es en beneficio del contribuyente. Perfecto, muchas gracias. Sí. Felipe, aprovechar para preguntarte, la forma de contactarlos, ¿no? Ya yendo un poco más a lo práctico. ¿En qué momento la empresa, ¿no? Las personas, recomiendas contactar a PRODECON y cuál es el medio más efectivo para contactarlos e integrarlos en estos procesos? Sí, Aníbal, muchas gracias. Muy buena pregunta. Cuando es en el procedimiento de auditoría, lo que yo recomiendo es que de manera inmediata, oye, me notificaron o me van a notificar, me llegó el citatorio, mañana vienen a entregarme
pues la notificación del inicio de las facultades si tengo dudas. Bueno, desde ese momento pueden acercarse, recordar que existe el área de asesoría aquí en Prodecon, donde damos un consejo especializado en materia fiscal. En ese momento, nosotros les vamos a ir indicando todos los pasos que se tiene que llevar o que tiene que actuar el contribuyente y cómo nosotros podemos ayudarles. Es decir, si quieres que nosotros nos constituyamos como observadores, tienes que presentar esta solicitud y de manera inmediata te van a requerir esta documentación y ahí te vamos llevando de la mano, ¿no? Eso es importante. En cuanto exista alguna duda, ustedes tienen el área de asesoría y nosotros los llevamos de la mano. Entonces, desde el inicio de las facultades, desde ahí, desde el procedimiento, desde un requerimiento excesivo en las auditorías y que a ustedes les parezca ilegal, bueno, también aquí pueden acudir en el área de asesoría o en el área de quejas para solventar. Incluso aquí estoy poniendo los datos de contacto en el chat del domicilio, los teléfonos y los correos electrónicos de la delegación y el mío personal, y ahí con toda confianza nosotros los podemos atender. Perfecto, gracias. Gracias. Y quizá también preguntarte, Felipe, yo me puedo acercar a tu delegación, que es la del Estado de México, si mi domicilio fiscal está en algún otro estado de la República, o tenemos que acudir a las delegaciones que correspondan al domicilio fiscal de la empresa. Regularmente no tenemos competencia territorial, podemos acudir en cualquier delegación, eso es importante, pero sí, efectivamente, a veces se facilita, porque muchas de esas ocasiones los compañeros delegados de otras entidades federativas, pues tenemos el contacto directo con las autoridades. Es decir, es más fácil que yo tenga contacto con Toluca o con Tlalnepantla que el de Tijuana, ¿no? El de Tijuana, pues puedes ir allá, pero realmente no va a tener contacto, no sabe el criterio. Entonces, si es conveniente para el contribuyente que se acerque donde está la autoridad, ¿no? Ese es mi consejo, pero sí podemos ir en cualquier estado de la República, ¿no? Pero sí, efectivamente, a veces, pues los compañeros ya sabemos cómo actúa la autoridad, qué criterio tiene, entonces ahorramos y eso es en beneficio del contribuyente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo creo que estos temas vale la pena conocerlos muy bien, ¿no? Sobre todo porque es algo común, ¿no? Entonces, pues aprovechemos el conocimiento y el consejo del maestro Felipe. Lo que sí, estamos a la orden en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de verdad, sea pequeña, sea grande la duda, estamos con todo ese espíritu de apoyo hacia ustedes. La verdad es que no lo duden, no lo duden. Esto es muy básico, van a decir, no, esto no, ¿por qué voy a molestar? No es molestia. Para nosotros es importante que se solvente cualquier circunstancia. Por eso está el servicio de asesoría. Y además, déjenme comentarlo también, eso es productividad para la delegación. Si ustedes nos consultan, nosotros hacemos unos números, es decir, pues estamos atendiendo al contribuyente, cuál es nuestra obligación. O sea, no es una cuestión de, no, esto es muy básico. Oye, es que no me permite la autoridad que yo le presente la documentación en su oficialidad de partes. Para eso estamos. Le vamos a hablar a la autoridad, oye, ¿por qué no le quieres aceptar el documento al contribuyente? Oye, ¿por qué es esto? No, estamos para eso, estamos para el apoyo. Ustedes ya no están solos con la autoridad. Recordar que siempre la autoridad por encima del contribuyente, no se le puede decir nada. ¿Qué viene a ser Prodecon? El contrapeso, vamos a nivelar fuerzas. Ustedes, si van con nosotros, vamos a nivelar fuerzas. Entonces, para todo, para todo, sea pequeño, sea grande, lo que sea, para nosotros es importante porque, reitero, es productividad para nosotros, que eso es secundario. Lo importante es atenderlos a ustedes como contribuyentes y como se merecen, ¿no? Ustedes, pues, para eso estamos. Esa es nuestra finalidad, nuestra obligación y nuestro deber. Perfecto. Adelante, Porfirio. Y creo que también había otro micrófono prendido hace un momento. En cuanto termine Porfirio, creo que era Marce Robles. Adelante, Porfirio. Sí, por ahí en la exposición se veía un concepto que se llama preclusión.
Y me gustaría un poquito ahondar en el tema. Y la otra es, sabíamos que también al momento de hacer estos cambios aquí en la parte del Estado, del gobierno, y teníamos por ahí ciertos, pues seguramente temores sobre la vulnerabilidad de la Prodecon. Creo que han pasado 2 años del nuevo gobierno y la otra es, ¿cómo está la Prodecon precisamente hoy en día para seguir respaldando al contribuyente, ¿no? Siendo precisamente ese moderador en las mesas de trabajo. Sí, Porfirio, la verdad es que somos muy respetuosos en la parte de la determinación, tú bien lo sabes y todos lo saben, que ahorita estamos en ese proceso de designación del titular. Estamos con un titular en funciones y el presidente de la República ha enviado las ternas correspondientes para pues el nuevo titular. Aquí lo que yo te puedo decir es que nosotros seguimos trabajando con la misma línea que nos ha marcado la misma institución de ser un organismo autónomo, independiente, no sectorizado, siempre en beneficio del contribuyente. Eso nos ha marcado a nosotros y cómo lo vemos reflejado con la confianza del contribuyente. ¿Cómo lo vemos? Con los números, es decir, año con año incrementamos afortunadamente nuestros servicios y eso en base a qué? A la confianza del contribuyente. Hay muchas de esas ocasiones que efectivamente el asunto, las facultades no nos da para, pues efectivamente, pues, hay que pagar. También es importante señalar que estamos en favor de la cultura contributiva. Pero si existe un acto ilegal, nosotros hacemos todo por apoyo al contribuyente, la interacción con las autoridades pues, ha sido normal. Nosotros hemos seguido emitiendo recomendaciones públicas, hemos estado siguiendo, señalando a la autoridad cuando a nuestra consideración existe una violación por parte de ellos y lo hacemos ver, ¿no? Nosotros, esa es nuestra finalidad. Prueba de ello es que tú también lo saben y todos lo saben, que derivado de la reducción en el presupuesto, 20 delegaciones cerramos, no estamos atendiendo al público de manera presencial. ¿Por qué? Porque no teníamos ya dinero para el pago de la luz, del agua, de los servicios, de internet. Ahorita, actualmente, las delegaciones estamos trabajando en casa. La Delegación Estado de México está en esa situación, pero no hemos dejado de atender. Hemos estado atendiendo a través de correos electrónicos, de manera electrónica, a todo el contribuyente. La verdad es que hemos recibido y hemos estado apoyando al contribuyente. Prueba de ello es eso, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, yo considero, no es porque yo trabaje en esta dependencia, pero somos ese contrapeso, ¿no? Y lo que necesitamos es también el apoyo de ustedes, empresarios, que nos tengan la confianza, que nos traigan los asuntos, que nos traigan sus problemáticas para que caminemos juntos y solucionemos juntos. Eso es lo que yo te podría decir, Porfirio. Sí, muchas gracias. Adelante, Marcef. Sí, mi comentario va en el sentido, con Hacienda creo que al final puede uno llegar a ciertos acuerdos. Es un poco más, digamos, son más sensibles, presentándole ciertos argumentos, creo que hay esa posibilidad. Pero con el Seguro Social creo que ellos, y lo digo por experiencia, saben muy bien o manejan muy bien ciertas situaciones, sobre todo del desconocimiento, ¿no? Con tanto, como no somos expertos obviamente en las leyes, y nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones que de repente se supone que regresan créditos del 2013, del 2000, o sea, cuando en teoría pues ya no son ni siquiera vigentes, ¿no? Multas y recargos que supuestamente de 300 pesos que se debían, por así decirlo, pues se convierten en 10, 15 mil pesos, ¿no? Y ellos mismos saben y dejan correr la situación en el sentido de que si ellos ya vieron que debo 300 pesos, pues te dicen 5 años después, ¿no? Cuando ya tienes que pagar 10 mil pesos.
Entonces, es un poquito, siento que esa parte todavía nos sentimos, creo que los contribuyentes endebles. Efectivamente, pues la figura de Prodecon, desde mi particular punto de vista, ha sido reciente, ¿no? No es algo que desafortunadamente hubiéramos tenido en tiempo atrás. Pero con el Seguro Social, ¿cómo estamos? O sea, Es, ¿cómo tenemos la misma facilidad, posibilidad? Porque al final del día con ellos a mí me ha tocado que o pagas al final del día, ¿no? No hay es- acuerdos, ¿no? Y no hay muchas cosas que nos faciliten la situación. toda la interacción que tenemos con la autoridad es importante señalar que la competencia es IMSS, Infonavit, Conagua, Secretaría de Finanzas y el SAT. Con todas las autoridades se tiene. Es decir, si el contribuyente y la autoridad es evidente que nos está cobrando un crédito prescrito, que ya caducaron sus facultades para emitirlo, o que ya prescribieron sus facultades para hacer exigible ese crédito, pues ya pasaron más de 5 años o de 10, me los quiere venir a cobrar, pues nosotros tenemos todo el mecanismo para poderlos apoyar. Es decir, en el área de asesoría se presenta un escrito solicitando la prescripción de esos créditos, en quejas se les ayuda a dar esa respuesta y porque nos funden el motivo por qué está requiriendo ese pago, y a través de los medios de defensa también se hacen ver, es decir, si elaboramos los recursos o los juicios de nulidad, haciendo ver que ya prescribió, ¿no? Y en el caso de que la autoridad, porque bien lo señalas, el IMSS no se detiene, ese cobra. Y si cobra, a lo mejor el contribuyente dice, pues voy a pagar porque me va a venir a embargar. Mis cuentas bancarias me van a causar un perjuicio. Perfecto. Porque ya Paga, luego solicitamos en devolución el pago de lo indebido. Nosotros vamos a hacer todo ese procedimiento porque se lleva tiempo, y eso también hay que decirlo, en que convencemos a la autoridad o que la autoridad reconoce que efectivamente están prescritos, se lleva tiempo. Bueno, pues, y entonces el contribuyente dice, bueno, pues mejor garantizo o pago, y ya luego solicitamos el pago de lo indebido, ya que una vez tenemos un resultado positivo de la autoridad o incluso en el juicio de nulidad, y bueno, les ayudamos de esa manera. Pero sí, con todas las autoridades estamos actuando de la misma manera, ¿eh? Ahí sí no lo duden, no lo duden. Si hay mecanismos tardados, puede ser, pero tenemos eco con todas las autoridades, ¿no? Con el Infonavit, el IMSS, con todos. para Hay mí el algunos que IMSS ha nos sido cuestan el dolor trabajo, de como cabeza. bien lo dices, pero se logra, ¿no? Ya sea a través de la asesoría, queja, o que nos tenemos que ir al medio de defensa, pues nos vamos al medio de defensa, elaboramos las demandas y esperamos el resultado del juez o del magistrado, ¿no? Gracias. Aquí lo importante es que se acerquen con nosotros, que nos permitan acompañarlos, porque si no, es imposible, ¿no? Si ustedes lo tratan de solucionar, bueno, pues es correcto, ¿no? Pero pues yo creo que es más fácil si van acompañados de nosotros. Perfecto. Porfirio, creo que tienes alguna otra pregunta. Sí, ahora sí que surgió ahorita a través de la respuesta. Justo, precisamente tuve la experiencia de una visita domiciliaria, finalmente resultó un crédito fiscal, nos fuimos a la parte del medio de defensa, estamos precisamente en ese proceso, pero de alguna manera todavía me queda por ahí, pues obviamente es un eterno aprendizaje con todo esto, porque ahorita se supone que fue el juicio el recurso de revocación, ya lo interpusimos, se supone que ya pasaron los plazos, por lo cual estamos ahí pues en un stand-by, y lo siguiente se supondría que sería el juicio de nulidad. Una pregunta, perdón, ¿me pueden esperar tantito? Es que me está llamando el titular. Adelante, adelante. ¿Sí? Un momento, perdón, Aníbal. Un momento, nada más 5 segundos. Sí.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alondra Becerril. Ahorita soy subdelegada aquí en el Estado de México, en la delegación. Y ahorita el delegado tuvo que salir a atender una llamada. No sé si hay alguna duda, pues bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Porfirio, por favor. Ya, sí, muchísimas gracias. Sí, estaba comentando precisamente de la última respuesta, si también hay acompañamiento o asesoría después ya cuando estamos en un esquema de medio de defensa. Por ejemplo, perdón, tuvimos una visita domiciliaria, de esa visita domiciliaria se derivó un crédito fiscal y por ahí interpusimos un medio de defensa que es la parte de recurso de revocación. Entendemos que también ya está ahí en un stand-by porque ya no hubo respuesta, como que se está dejando pasar el tiempo y justo ya cae dentro de una figura ahí, pues hasta que no me notifiquen, en algún momento quisieron venir a embargarme, mostramos el oficio del recurso de revocación, finalmente entendieron que no podía proceder en la parte de incautar los bienes o embargar, y hasta ahí se quedó, pero la autoridad está en, el proceso más bien está como en negativa ficta, ¿no? Así es. Nosotros, claro, es uno de los servicios que da la Procuraduría, lo que es representación legal. Ahí tenemos, bueno, un límite en cuanto a cuantía que va en 950,000 pesos aproximadamente. En cuanto a histórico, ¿no? Que son impuestos, recargos, actualizaciones. Perdón, histórico nada más. En todo caso, si llega a superar, pues no podemos apoyarlos, pero en este caso en particular que usted expone, claro que los apoyamos a través del servicio de queja. Nos ha tocado igual que, por ejemplo, nosotros representamos, todos nuestros servicios son de manera gratuita y no solamente es un acompañamiento, es un tema de que somos sus representantes legales, sus abogados, pero pues siempre y cuando pues no vengan tal vez acompañados de unos abogados, porque pues nosotros tomamos el caso de manera total. En este caso, pues bueno, se puede retomar, porque tan solo se está en espera de que resuelva pues lo que es la autoridad, en este caso, pues me imagino que es Finanzas del Estado de México, ¿no? ¿O no? No, es la visita domiciliaria fue aquí en la Ciudad de México. Ah, ok, perfecto. Pues es igual, digo, a través del servicio de queja se empuja un poco y efectivamente, como lo decía, se puede tramitar una negativa ficta, que ya es lo que hace un nuevo juicio, una nueva demanda, pero siempre se analiza a detalle, porque ahorita, pues de bote pronto, esos serían los parámetros o los elementos para poder apoyarlos, pero se analiza a detalle todo. O sea, por qué fue, cómo se interpuso el recurso, ver cuánto tiempo lleva, etc. Todo eso se analiza aquí en la Procuraduría. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Perfecto. No sé si haya más preguntas. No, muchas gracias. Sí, digo, ya aquí el delegado les compartió el correo. Ahorita les anoto mi correo también. Digo, estamos atentos ahora por este tema del COVID y demás, pues en lo que son los medios electrónicos, teléfono, correos electrónicos, cualquier duda que tengan. Luego a veces tienen ese temor de acercarse y decir, oye, lo tengo que hacer todo muy como exponencial o muy exquisito en cuanto a la redacción, ¿no? Con un simple correo, una duda que tengan, pues nosotros vamos ahondando o les decimos qué elementos necesitamos para poderlo analizar, ¿no? Y por ende, darles el servicio idóneo, o sea, una simple asesoría, el servicio de queja, de acuerdo conclusivo, de representación legal, que lo que me dice que tal vez ustedes ya tienen un crédito, pues tal vez si en su momento se hubieran acercado con nosotros, pues hubiéramos visto tal vez hasta lo que es el procedimiento del acuerdo conclusivo, ¿no? Y evitar esa liquidación. Perfecto. Creo, Marcelino, querías tomar la palabra. Sí, surgió una pequeña duda igual, no sé si cabe dentro de esta ponencia. La pregunta es la siguiente, ¿yo puedo, digamos, cambiar
voy a ser más preciso. Estoy pagando ahorita unos créditos con el IMSS, pero quiero hacer mi cambio de domicilio porque nos estamos cambiando de oficinas. Estamos ahorita ubicados en Tlalnepantla, digamos, el domicilio fiscal, y lo vamos a trasladar al Estado de México. Aunque yo esté, digamos, en acuerdo para pagar esos créditos, digamos, de lo que es parte de este año, yo puedo aún así cambiar mi domicilio y seguirlos pagando aquí en Ecatepec, digamos, en Cerro Gordo. Sí, 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 no habría problema. Es más, hasta digo, Mira, igual se les apoya, vemos si es necesario mandar algún correo para que sepan, si es que se tiene que hacer algún otro trámite por parte de la autoridad del Seguro Social, pero sí es viable. porque el ejecutor que fue la última vez, digo, es molesto a veces porque él me decía que no puedo hacer cambio hasta que no liquide los créditos en Tlalnepantla, no puedo hacer cambio de domicilio. Es lo que No, me no es decía el así. ejecutor. Digo, es la misma suerte que por ejemplo, con el SAT, donde tú te cambias a tu domicilio fiscal, es la autoridad recaudadora, bueno, la que va a controlar el crédito. Así es. Digo, el crédito no va a desaparecer, ¿no? Por el cambio, No. pero de acuerdo al domicilio va a ser la autoridad competente que va a recaudar. Y lo que me decía digamos, la persona que me está apoyando me dice, lo que pasa es que no quieren perder ellos la recaudación, por eso no quieren que Exactamente. te cambies, ¿no? Y por eso te dijeron, pero Sí se puede. obviamente teníamos duda en ese sentido de si hacer el cambio, a lo mejor ellos sentirse agredidos e iniciar con un proceso de los que ya saben ellos, de cancelación de cuentas, o bueno, ellos saben muy bien cómo aterrorizar, ¿no? Sí, digo, no habría tema, digo, si es que se quisiera tener mala certeza y demás, hasta pues en un servicio de quejas se les puede apoyar, pero Ok, sí es viable. muchísimas gracias. Perdón, veo que Raúl está escribiendo, si ahorita me cambio de domicilio, pero el SAT no da citas, ¿qué puedo hacer? Nosotros aquí a través del servicio de asesoría lo podemos cambiar. Digo, no es necesario una cita en el SAT, pero depende, ¿no? Digo, si se tiene que hacer otro trámite de cambiar una firma, etc., también los apoyamos para generar esa cita. Obviamente estamos, como somos un equipo, estamos atentos a las fechas y horarios y demás, y pues bueno, se les agenda de esa manera. El delegado ya llegó, los dejo con él. Mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón. No hay ningún problema, Oye, Felipe. ahí nada más, ahí, reiterando un poquito la parte de la retroalimentación que no sé quién lo señalaba, el del asunto del IMSS, del cambio de domicilio del IMSS. Sí, efectivamente, para dar certeza, podemos presentar un servicio de queja. Es un servicio de salvaguarda de derechos preguntándole al IMSS, ¿por qué no realicé mi cambio? Infórmame por qué no puedo realizar mi cambio, para que nos dé el fundamento y motivo correcto de si efectivamente es procedente o no es procedente. Me voy a cambiar. Entonces, aquí ya tengo un convenio de pago en parcialidades ante el IMSS, ya lo firmé, estoy cumpliendo con él, y no quiere decir que hasta que acabe, imagínense, si el convenio de pago son 36 mensualidades, en esas 36 meses no voy a poder cambiarme de domicilio, sería ilógico. Entonces, ahí nos tienen que dar el fundamento y motivo, y a ustedes tienen un documento que es la respuesta en el servicio de queja, donde van a tener ese fundamento y motivo y van a tener una certeza de que efectivamente lo que están haciendo es correcto. Y que si viene el IMSS posterior a decirme, oye, no era procedente, pues tú me lo dijiste, mira, aquí en el servicio de queja, aquí está. Es correcto, voy a seguir pagando, yo no tengo ningún problema. Entonces, ahí los invitamos un poquito a la parte del servicio de queja, que lo vean como un servicio de salvaguarda de derechos. ¿Existe duda? Tenemos un documento porque tenemos un informe de la autoridad donde nos va a sustentar, ¿no? Vamos a tener ese documento donde vamos a tener, pues, esa información por parte de la autoridad, ¿no? En cuanto a las citas, lo que veía ahí, efectivamente lo vemos, lo vamos gestionando. En el área de asesoría vemos que efectivamente no hay citas, pero nosotros pues, tratamos de encontrar esas citas para que ustedes puedan
obtener, ¿no? Y a realizar sus trámites correspondientes. Perfecto, Felipe. Pues muchísimas gracias por este tiempo, ¿no? Yo creo que de mi parte la conclusión sería una invitación a todos los que estamos aquí y que compartamos esta información a aprovechar los servicios y más que servicios, las ayudas que podemos obtener de Prodecon, ¿no? Creo que ya tanto Porfirio como Marcelino nos compartieron dos experiencias que tangibilizan muy bien el cómo la Prodecon podría ayudar. Entonces, pues, la invitación a acercarnos a la Prodecon cuando lo necesitemos, ¿no? Por ahí alguien nos ponía en el chat que si vamos a compartir esta presentación. Con gusto hablamos con Felipe para ver este tema y poder compartir esta información que es valiosísima. Te las mando, Aníbal, te las mando y reitero, ahí está mi correo, cualquier duda que tengan de la presentación, con toda confianza, para eso estamos, de verdad, es nuestra obligación. De manera inmediata los vamos a atender. En caso de que algún compañero de aquí de mi delegación los esté atendiendo y ustedes consideren que, bueno, que ha sido un poquito tarde, que no es correcta, con toda la confianza del mundo, ahí tienen mi correo electrónico, escríbanme, yo lo veo de manera inmediata, lo platico con él para darle una solución. A veces tenemos muchos asuntos, pero no es la finalidad. Con toda la confianza no hay problemas. Sí, ya los vuelvo a poner si quieres aquí, ya los tienen. Los vuelvo a poner en el chat. Los vuelvo a poner los datos para que ustedes lo tengan. Y sí compartimos ahí la presentación, con todo gusto. Y la otra es invitarlos, Aníbal, ya teníamos otra reunión, ¿no? No sé si les ibas a comentar esa parte. Sí, justo iba a comentar, ¿no? El próximo 4 de diciembre, a las 10 de la mañana, habrá una plática también por parte de la Prodecon, un webinar, en la cual se revisarán las reformas 2020, ¿no? Entonces creo que también información muy valiosa y muy oportuna. También haremos una invitación formal, ¿no? Compartiremos todo esto con todos los asociados de Coparmex y bueno, los que ya estamos aquí, pues bueno, vayamos agendando y tratemos de participar. Creo que todo esto pues nos ayuda muchísimo. En esta conferencia va a estar el presidente del Colegio de Contadores, un director de finanzas del gobierno del Estado de México, viendo su postura de las reformas como autoridad. También va a estar un catedrático y su servidor. Entonces, son puntos de vista de las reformas, cómo lo ve el catedrático, cómo lo ve el contador, ¿no? Cómo lo ve la autoridad misma, cómo lo ve Prodecon y en qué les vamos a poder. Y ya, bueno, pues en base a esa información ustedes sepan y tengan la postura de cada una de estas ramas, ¿no? Pues muy importante, y también el apoyo a la delegación. Es un evento que estamos organizando nosotros y que pues es importante que los empresarios nos apoyen con su registro, con su participación, que son para ustedes. Eso es un evento de ustedes, para ustedes, ¿no? Perfecto, pues valiosísimo, Felipe. Nuevamente, muchísimas gracias por todo este tiempo, por toda esta información. A nombre de Coparmex, Estado de México Oriente, entregarte este agradecimiento de manera virtual, ¿no? Por la plática que hemos tenido. Creo que hemos venido trabajando bastante bien, compartiendo bastante información y bastante valor. Y pues bueno, ya estaremos también hablando para que el próximo año continuemos con estas dinámicas, ¿no? Y reiterar nuevamente la invitación a acercarnos a Prodecon y aprovechar todos los beneficios que nos dan. Entonces, gracias. Pues encantado. En breve les estaremos haciendo llegar la información del webinar que será el 4 de diciembre para que nos inscribamos. Y pues encantados de que nos acompañen. Felipe, muchísimas gracias.
y pues también al equipo del centro que nos apoya. Y pues muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Excelente día. Bye.